saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya y me acompaña también José Pablo Quiroz. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cerrando semana. Así es. Y cerrando ya febrero, casi. Sí, también. Nos quedan unos cuantos días de febrero. Por cierto, hablando de cierres, cerramos ya, por lo menos en el ciclo de enseñanzas, en las celebraciones, los Yo Soy. Sí. Y ese Yo Soy también nos trajo a una serie de temas en los podcasts de los Yo Soy de Cristo, de los cuales ya hemos visto 3. Pan de vida. Pan de vida. Luz del mundo. Luz del mundo. Puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas, que nos deja la puerta del que vamos a ver hoy, que es Jesús, el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Este es episodio 64. Así que habrán algunos otros episodios, 3 más, donde aunque cambiamos ya de tema, o vamos a cambiar de tema ahora en marzo en celebraciones, vamos a terminar obviamente estos Yo Soy de Jesús. Así es. Y hoy entonces, al igual que con el de la puerta de las ovejas, vamos a estar en Juan capítulo 10. Así que si usted tiene su Biblia y le gusta escucharlo, pues puede abrirla. Juan capítulo 10 y vamos a estar específicamente en el versículo 11. Tal vez recordemos un poco nada más de lo que hemos visto en la puerta de las ovejas, Juan capítulo 10, del 1 al 10, que era básicamente la idea de esa comprensión de lo que significa ser la puerta de las ovejas. Hablamos un poco también hasta de temas geográficos, la vez pasada, culturales, propios de cómo era el cuidado de las ovejas en ese momento. Pero nos enfocamos sobre todo en la exclusividad de la puerta. O sea, el único camino, la única entrada, la única puerta. Exactamente. Hoy Jesús se extiende, amplía en relación con ese concepto y nos vamos a enfocar ya no tanto en el tema de ser él el único camino, la única vía, sino más en el rol del pastor. El rol del pastor, claro. Sí, la vez pasada comparten el mismo, obviamente, contexto de la idea del redil, las ovejas, el pastor, que es una dinámica conocida, súper conocida para los judíos de aquel tiempo. Y sí, la semana pasada, bueno, el podcast pasado hablamos de Jesús como la puerta y hablábamos de que no era una puerta física, es una persona siempre, la puerta. Es el que resguarda y el que hablamos como el único, la exclusividad de la entrada. Y hoy vamos a enfatizar, vamos a leer del 10 hasta el 16. Así es. Entonces comenzamos Juan capítulo 10, versículo 11. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Un solo rebaño, un solo pastor, que esta última frase es súper interesante. Pero bueno, varias cosas de las que queremos comentar obviamente es este rol de yo soy el buen pastor, no un pastor cualquiera, pero un buen pastor. Y obviamente queremos revisar ese concepto, cargar ese concepto de buen pastor con el famoso pasaje del Salmo 23. Sí, correcto. Queremos repasar así rápido. Sí, Jesús habla de ser un pastor, como decís, bueno. Y hoy queremos ver 4 puntos básicos. El tema del buen pastor, su comparación con el asalariado, la relación que Jesús hace en este pasaje con el Padre y la idea de este otro redil, precisamente. Otro rebaño. Otro rebaño, exactamente. Entonces, si tenemos el Salmo 23, si querés podemos, conocido Salmo. Súper conocido, súper popular. Lo cual también tenemos que tener en mente que cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, resuena para el oído judío el Salmo 23. Sí, y recordemos que él le está hablando en el contexto de Juan capítulo 10 a gente que conocía la ley. Está hablando con maestros de la ley en el contexto de una sanidad que había tenido lugar y demás. Sí. Luego viene lo de la puerta de las ovejas y en ese mismo contexto estamos acá. Es un mismo discurso. Así es. Dice Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no tendré ningún mal, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me confrontarán. Aquí, interesantemente, mi mente lo está leyendo
en Reina Valera. El 5 dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Estás leyendo una versión internacional, ¿verdad? No versión internacional. La última, la 2022. Sí. Sí. A ver, lo que queríamos de cierta forma es, Jesús dice, soy el buen pastor. Hay ciertas cosas que él mismo dice en Juan 10 que caracterizan a ese buen pastor. Sí. Una de esas claras es, le importan las ovejas. Sí. Lo sabemos por la comparación que hace con el asalariado, a quien no le importan las ovejas, y entonces lo que podemos comprender es que esa comparación o ese contraste más bien nos permite ver que a él sí le importarán. Sí. Yo quisiera tal vez referir también que quien escribe en el Salmo es David, o sea, reconocido pastor de ovejas. Exacto. Entonces es muy interesante que conecte con eso. Hay que conectar también Jesús como descendiente de David. Y hay que conectar a Jesús como el que viene a conectar con la promesa del reino eterno de David, un reino que no iba a dejar de ser, y Jesús como este. Entonces no solo está la conexión temática del buen pastor, de yo soy el pastor y el rol de Jesús, sino que está esta parte donde se cruzan. Creo que el episodio anterior también hablábamos de que los pastores están presentes en el nacimiento de Jesús. Yes. Jesús nace en un pueblo de pastores. Los primeros en ser testigos son pastores, que por cierto están en las vigilias de la noche mientras los ángeles llegan y dicen, les ha nacido un apacentador. Entonces, este tema es curioso que de todas las formas en las que Jesús se revela, use uno de los roles más populares, más tradicionales en la dinámica judía y más noble, además, porque esto no era un rol, vamos a ver, la gente quería ser sacerdote o quería tener algún rol relevante. Ser pastor era como, bueno, es lo que hay. En la historia de David yo creo que se ve mucho eso, ¿verdad? Porque antagonizan un Saúl que estaba en las líneas de batalla, que era el rey, que era el poderoso, que era el contundente, y el otro que parece sencillo, pero todo lo que debía aprender para hacerle frente al ejército lo aprendió siendo pastor. O sea, esos dos contrastes son gigantes. Y yo veo esa idea también de Jesús, un pastor amoroso, y aquí es donde cargamos de valor, que dice que cuida, que lleva las ovejas, combinando un poquito lo que dice el Salmo, lleva las ovejas a donde puedan comer, las cuida, las guía, las protege, las lleva a donde va agua, para que puedan tomar del agua. Curiosamente, él dice también, yo soy el agua de vida. Dice que les infunde fuerzas, los guía. Dice que los guarda aun cuando van por este valle de muerte, valles tenebrosos. Parece que es el rol de alguien que cuida, que apacienta, que resguarda y que es amoroso. Cuando hablamos también en el segundo punto de los asalariados, lo que dice es que él hace esto por una acción de su gracia, hablando del último tema que vimos. Es porque él quiere, porque esa es su voluntad. Y finalmente en este pasaje vamos a llegar a ver que dice que hasta su misma vida da por las ovejas. Que ahí es donde ya la metáfora no soporta más el peso del rol de Jesús diciendo yo soy el buen pastor y yo soy mucho más que un buen pastor. Ningún pastor de rebaño iba a dar su vida por las ovejas. Esa parte ahí es donde yo digo que se desarma la metáfora. Pero entonces cargar de ese contenido de un Jesús que me cuida, que me da fuerzas y que estoy seguro en su bondad y en su amor y que me guía hasta el final, hasta la casa. En el Salmo también pasa de la metáfora a la relación con el Padre y la casa del Padre, que sabemos que es otro tema en donde Dios está a través de Jesús invitándonos a tener parte con Él, a ser herederos como hijos de Él y participar. Aquí el tema de la casa del Señor es la presencia de Dios, es Dios mismo recibiéndonos a través de ese buen pastor que nos guía, que nos guarda y que nos lleva y nos trae. Entonces, riquísimo ver ese rol del buen pastor. Sí. Tiene cuidado. Así es. Ese sería, yo creo, el contenido más clave que podemos sacar del buen pastor, como te decía. También en comparación con lo que viene diciendo Jesús sobre la puerta de las ovejas, veíamos un tema más en el que nos enfocamos en el camino y de cierta forma también, si se quiere, puede verse un tema de protección en el tema de la puerta de las ovejas. Recordemos de algunos que eran literalmente
fungir la persona como una puerta. Y una puerta lo que hace es proteger. Resguardar. O sea, no separar. solo es para decoración y para belleza, Ujú. sino que las puertas usualmente son para evitar el ingreso. Así que en ese también lo vemos, pero cuando pasa al buen pastor, estamos hablando de que ese buen pastor dice, da su vida por las ovejas. Versículo 11 del capítulo 10. Y creo que Jesús, una vez que ha hecho este análisis de lo que vos estás presentando, bien, hemos hecho nosotros el análisis de lo que Él está diciendo a la luz de lo que veíamos en Salmo 23, Jesús también se compara con el asalariado. Y eso nos da mucha claridad porque el hecho de que Él contraste al asalariado nos permite ver en negativo lo que Él sí es en positivo. Sí. Entonces tal vez veamos un poquito al asalariado, qué características Algo tiene. más que se me acabo de recordar con el tema de David, con el tema de la casa del Señor. Curiosamente, el que tiene la iniciativa de hacer una casa a Dios, un templo, es el mismo David, que al final es su hijo Salomón el que lo lleva a cumplimiento. Entonces, hasta en eso es como una sombra o una figura de cómo Jesús es aquel que nos introduce a la casa del Padre. Sí, dice que si no hubiera espacio, él va para que estemos o participemos con Él en la morada del Padre. Sí, en el 2 introduce la figura del asalariado, que aquí lo primero que tal vez es bueno aclarar es que aquí el asalariado no se está refiriendo al rol del pastor dentro del ejercicio religioso moderno. Sí. Pedro sí se va a referir a esa figura. Qué buena tal vez diferenciar, claro. porque hay mucha gente que ha entrado aquí diciendo, sí, Jesús está hablando de los pastores asalariados de la iglesia, y es mucho, vamos a ver. Es un salto poco risky ahí. Nunca lo había escuchado, sí. Pero me parece extremadamente aventurero ese ejercicio hermenéutico de comprender el texto demasiado, porque claramente Jesús está hablando de un contexto cultural específico y supongo que lo que estás queriendo decir es que la implicación es que los buenos pastores tienen que recibir ningún pago. Y que si lo hacen por salario, entonces no son buenos porque no les importan las ovejas. Supongo que esa es la interpretación. Sí, pero es porque la gente lo brinca ahí. O sea, y el tema aquí es que el dueño del rebaño podía funcionar como el mismo pastor. Claro, por supuesto. Que es lo que Jesús está hablando de quién es él. Sí. En el caso de los asalariados es cuando el dueño de un rebaño le paga a alguien. Pero todavía está en el contexto de ovejas y pastores y dueños de rebaño y todo eso. No, aquí no hay ningún tema que tenga que ver con la modernidad del uso de la palabra pastor, con el rol de anciano, no, con el rol de obispo, con el rol de pastor, que son cosas que la Biblia después en el Nuevo Testamento va a entender de manera muy semejante. Claro, porque hay cosas que, por ejemplo, en 1 Pedro 5 vemos el pastor y sin duda alguna el pastor puede aprender de la idea de cuido, lo que Pedro va a decir en ese capítulo es, no sean tiranos y háganlo por amor, no por obligación. Sí, entonces básicamente sean buenos cuidando. Es una buena metáfora, pero en este caso Jesús claramente no está hablando de los roles eclesiales que iban a determinarse posteriormente. Está hablando de él como el rol único que puede existir siendo él el buen pastor. Así es. Interesante detalle. Ni me había pasado por la cabeza que se pudiera llegar a esa interpretación. Pero claro. Nunca los he escuchado. Hay que agarrar este pasaje para decir, claro, porque hay falsos pastores y hace un brinco. Sí. Es curioso porque otra vez lo que se dice se presta para hacer una alusión. Pero eso se vendría después, ¿no? Sí, no. Me parece mucho. El asalariado dice no es el pastor. Bueno, eso es, aquí estamos viendo la descripción en LinkedIn, en las páginas de reclutamiento de cuál es el rol. Este no es el pastor. Ok, listo. Check número 1. Luego, no le pertenecen las ovejas, ok, por eso pide trabajo. Luego, cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye, y el lobo ataca al rebaño y lo dispersa, y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importa. Esa es la esencia de eso, ¿no? O sea, al final no le importan, no son de él, y ante el riesgo que pueda correr él mismo, prefiere salir, porque aquí presenta este que se presenta como la amenaza. Sí, el lobo. Y claro, lo que está diciendo es, ante el riesgo inminente de lo que él pueda sufrir, él no tiene ningún amor genuino por las ovejas, no es el dueño de las ovejas y simplemente dice, desaparezco de aquí. Así es. Lo cual hace que las ovejas queden dispersas, que queden sueltas. Sí, claro. Y en un peligro importante porque habíamos hablado la vez pasada que la oveja es un animal de cierta forma torpe. Sí. ¿No? Incapaz de defenderse. Entiendo que son medio ciegos. También son animales como medio ciegos que les cuesta ubicarse, digamos, por el sentido de la vista, que mucho lo hacen por el sentido del oído, precisamente. Sí. Pero entonces, aquí vemos nuevamente un pastor que creo que su característica principal es
sí le importan las ovejas. Sí le importan y le importan porque, versículo 14, las conoce. Sí. Y ellas lo conocen a él. O sea, genera un vínculo, genera una relación real con las ovejas. Que lo hablábamos también la vez pasada que hicimos este podcast sobre temas de pastor, que es esa capacidad de las ovejas de escuchar la voz correcta de su pastor. Hablaba con una persona que es ciega. Una persona que es ciega. Y le comentaba, un amigo me decía que resulta ser que esta persona va caminando por San José y mi amigo se le acerca por detrás y dice que le cambia la voz. Como que te dijera, hola Diego, ¿cómo estás? Queriendo ver si la persona ciega iba a lograr determinar que era mi amigo o no. Dice que la persona ciega le dice, bueno, en este caso sería, hola José Pablo. Entonces que mi amigo se queda así y le dice, pero ¿cómo supiste que era yo? ¿Verdad? Y dice que entonces la persona ciega le describe y le dice, vea, si usted llega a mí y me cambia la cara, o sea, si usted llega a una persona vidente y le dice, hola José Pablo, ¿cómo estás? Por eso usted cree que la gente va a dejar de ver que es usted. El legítimo caso de Clark Kent y Superman. Porque tengo unos anteojos, ¿usted cree que la gente va a dejar de verlo? No, la gente lo entiende. Lo mismo decía ese chavalo, pasa con las ciegas. Ellas pueden entender esa quiebre de la voz, cambio de voz, que para ellos es completamente irrelevante porque lo saben con claridad. Las ovejas tenían ese nivel de bueno, si no sé si ese, pero algo como eso en relación con el pastor. Claro. Al punto de que se ven de muchos pastores que estuvieran hablando con sus respectivos rebaños cuál era el específico. Eso te habla de conocer a las ovejas y las conocer a él. Hay una relación, hay un vínculo. Saben cuando su voz es genuina, saben cuando no es la voz del pastor. No responden ante otro que no sea el pastor, y sí responden cuando él lo habla. Creo que esas son las consecuencias básicas o las implicaciones básicas de ese pasaje. Le importan porque las conoce, y las conoce en un estado relacional, de vínculo. Sí, una vez escuché también una explicación, de hecho fue una actividad que había un grupo de ovejas, nos estaban explicando varias de estas cosas del contexto del pastor y las ovejas y cómo era la rutina del día de sacarlas, de comer y protegerlas. Entonces decía que entre el reconocimiento del pastor a las ovejas y las ovejas al pastor, el pastor sabía cuáles ovejas podían tener la capacidad de guiar a otras ovejas. Oh, wow. Entonces ellos reconocían, y eso fue interesante porque nos pusieron a un grupo de personas en dos grupos a mover un rebaño de un lado a otro, con una cantidad de tiempo límite, no me recuerdo. Entonces teníamos que descubrir cómo hacerlo. Y la clave era esa. O sea, no tenías que necesariamente mover a todas. Tenías que identificar cuáles eran las ovejas que otras ovejas seguían para mover a esas 3 o 4. Si usted mueve a esas 3 o 4, no tiene que cargar a todas, sino que todas van a seguir también, como un tema muy interesante de cómo el pastor sabe cuáles ovejas además tienen más como ese perfil de líder, ¿no? Pero literal, o sea, literal lo hicimos así. Los dos equipos perdimos. Fallaron miserablemente. Porque sí, me imagino. todos perseguimos. Fue interesantísimo. Todos perseguimos las ovejas tratando, era contra el tiempo. Entonces nadie pensó en ninguna estrategia, obviamente. Claro. Entonces todos nos fuimos detrás de varias ovejas y les pasamos unas, pero oramos un montón. Cuando viene el Señor, el pastor, y explica toda la cosa, él va hacia, ahora, aquí hay trampa. Bueno, primero porque las ovejas conocen la voz y conocen ese pastor. Exacto. Pero él ya después explica, mire, es que yo conozco las ovejas y yo sé cuáles ovejas. Si yo paso primero, para las otras va a ser más fácil seguir a esas. Me parece que ahí lo que te jugó en contra fue los muchos años de experiencia en pastoreo de ovejas. Bastante. Y agricultura y temas de agronomía sí. Que tenés. Creo que eso fue lo que jugó en contra, fue demasiado conocimiento. Sí, él explicaba que tenía que ver uno con macho y hembra, tenía que ver también la edad de las ovejas. Sí. Claramente las ovejas más pequeñas se mueven al ritmo de las más viejas. Sí. Tiene toda la lógica, obviamente cuando uno se lo explica, dice, ay, sí, obvio, bueno, todo el mundo hizo algo, no obvio al inicio. Pero hay un vínculo grandísimo que además Jesús lo lleva al punto donde dice, en relación con el Padre. Exacto. Dice, así como el Padre, en el 15, así como el Padre me conoce, yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas. Y es muy rico porque, por lo menos en Juan, varias veces tiene esta idea de, así como el Padre y yo somos uno, para que ustedes sean uno conmigo, trae ese vínculo de traer la relación de su relación con el Padre a la relación en este caso con las ovejas. Sí, es tremenda analogía esa. O sea, decir que así como el Padre conoce al Hijo
así, y el Hijo conoce al Padre, así es el conocimiento del Hijo con las ovejas, las ovejas con el Hijo, es una realidad muy profunda, porque cuando obviamente la consecuencia necesaria o la pregunta obligatoria es ¿cómo conoce el Padre al Hijo y el Hijo al Padre? ¿Cómo se conocen? Se conocen de manera perfecta. Conocen a plenitud, de manera eterna. Comparten la misma esencia. Misma esencia. Digamos, se conocen de manera veraz, como hablábamos. O sea, muchos de lo que vimos de atributos de Dios, aquí se conocen de manera infinita, se conocen de manera veraz, se conocen de manera fiel. Es impresionante. Entonces, sí, este pasaje, el que estaban mencionando más o menos de Juan 17 también, esa idea de generar un vínculo o una analogía, paralelo entre el Hijo y el Padre con la iglesia y el Hijo, es impresionante. Y bueno, nos habla de que realmente, como Dios nos conoce, que lo decíamos en la enseñanza, de que Dios es veraz, Dios nos conoce a plenitud. Claro. La otra cosa linda de esto es que este vínculo no lo puedes experimentar por otro lado que no sea por ese buen pastor. También hay una tendencia en pensar, es que yo tengo mi relación con Dios personal y a veces puede llegar al punto de que casi que sin intermediarios, sin intercesión, sin nada. Y no, es por la intervención de Cristo y por la obra del Espíritu Santo que ahora pertenecemos a Él y nos conecta íntimamente con el Padre. Pero fuera de ese buen pastor no hay chance que alguien experimente esa unidad y esa relación. Claro, que es un poco lo que hablábamos la semana pasada cuando la vez pasada con la puerta de las ovejas. No, la puerta de las ovejas como ese tema único. Hablábamos también de eso. Ese buen pastor y esa puerta de las ovejas es la única manera. Y lo reforzaremos cuando hablemos otro yo soy, que yo soy el camino. Entonces, Jesús habla de el buen pastor, ser el buen pastor, se compara con el asalariado, lo vincula con el Padre y cierra de manera interesantísima, diciéndole esto a judíos, conocedores de la ley, maestros de la ley, fariseos. Les dice, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Ese es, de cierta forma, casi revolucionario, ese tipo de pensamiento. De hecho, si lo ves en 3 versículos después, en el 19, dice, de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. Y es que ya lo habían sido. No sé si recordás que cuando Jesús regresa de la tentación, o las tentaciones, va a Nazaret, nos dice Lucas, le abren un rollo, dice Isaías 61, dice, hoy se cumplen estas palabras. Entonces dice, está lindísimo. Y luego les cuenta la historia de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio y le dicen, vándenlo por un despeñadero, porque lo que les está diciendo de esta forma es, no son solo ustedes. No solo he sido enviado a judíos, sino también a gentiles. No crean que porque ustedes son hijos de Abraham, ya con eso les basta. Sí. Se los ha dicho también ya. Entonces, lo había dicho. Aquí estamos viendo varios momentos, tal vez por eso el pasaje dice de nuevo. De nuevo, otra vez. Porque ya va Jesús de nuevo a decirles, hay otro grupo de personas que van a ser, y eso nos lo va también a confirmar ciertos pasajes de los otros evangelios donde vamos a ver a Jesús cruzando el lago de Genesaret, el lago de Galilea, yendo a la zona donde no se podía ir, haciendo sanidades y, liberaciones ahí, hablando con personas de esos lados. Lo hizo con samaritanos, lo hizo con romanos. Entonces es curioso porque todo el ejercicio pastoral, por decirlo así, de Jesús, de cuidado, de revelar el mensaje, de los milagros, de las señales, no estuvo cerrado únicamente a los judíos. Él mismo sí, en un sentido dice, he venido por estos. Ajá. Y la expresión se está refiriendo al cumplimiento. O sea, hay inicialmente un cumplimiento de Jesús siendo enviado a su pueblo, a los suyos. Bueno, Juan introduce esta idea que a los suyos vino, mas los suyos le resistieron, no le recibieron. Que aquí vuelve a esta dinámica de hay otro redil y también debo atraerlas. Que aquí lo interesante es que es otro redil, pero él funciona igual como pastor en igual condición. Sí. No es otro grupo de personas con un trato distintivo ni preferencial para ellos o para los otros, sino que dice que va a ser uno solo, ¿no? Sí. Un solo rebaño, un solo pastor. Que nos habla de un tema de unidad. Esteban Jiménez dándole una enseñanza a los grupos de servidores, decía muy bonito, unidad, no uniformidad. Dando a entender que las ovejas dentro del mismo rebaño pueden ser diferentes entre sí, y en efecto lo son.
Sí. Pero sí hay un rebaño y un pastor. Y aquí la idea básica es cómo Jesús, después de haber traído también a los de su propio pueblo, su propia nación, Sí. va a traer a los que no son de su pueblo, que somos Sí. la gran mayoría de miembros de ese redil. Claro. En general, un redil, ¿verdad? Es un grupo de ovejas. Sí. O sea, un lugar donde guardas a las ovejas, básicamente. Sí, sí. Como un establo para ovejas. Un grupo definido. Exacto. De hecho, hablábamos de que podían, en un solo redil o en un solo lugar para guardar a las ovejas, podían haber 2 rebaños. Exacto. Y la voz del pastor iba a guiar unas y se iban a ir Así con es. él y no iba a haber distinción. Y esta idea de un solo rebaño y un solo pastor nos hace hablar de temas nos hace pensar en temas de unidad. Sí. Como por ejemplo Efesios 4, que es un pasaje muy conocido, de un solo bautismo. Sí, una sola fe. Una sola solo fe, Dios, exactamente. un solo Cristo. Nos habla de esa unidad que comparten los creyentes, los miembros de lo que llamaríamos la iglesia universal, o Sí, dicho en un término un poco más común, la iglesia católica. Lo que Sí, quiere decir es universal. La vez pasada de la puerta, yo soy la puerta a las ovejas, habla de exclusividad de entrada. Y de voy por este otro redil habla de universalidad de la iglesia y el efecto de Cristo sobre no solo el pueblo de Israel, pero para todos. Que aquí hay que entender que la prioridad, no sé si la palabra es prioridad, pero tal vez el orden, y tiene que ver con la palabra prioridad. O sea, la prioridad por el pueblo de Israel es porque debe cumplirse lo anunciado. O sea, todo el pacto abrámico, todo el pacto de la ley está por cumplirse, está vigente. Entonces no puede nada más echar esto. O sea, sería incumplir. Y como Dios no puede, no puede mentir. No puede mentir, no puede arrepentirse. Obviamente lo que está haciendo en Cristo es el ejercicio del cumplimiento pleno del pacto para ofrecernos uno, que por cierto llaman el pacto de la gracia. Y esa gracia tiene que ver con estos dos rediles al que le hace uno. Y él mismo dice, yo soy el buen pastor. Sí. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿no creen ustedes que lo están jalando un poquito el rabo a la ternera con esa interpretación? Yo diría que es más bien de las interpretaciones más seguras que hay a la luz del Nuevo Testamento. Si ves lo que va a pasar en los primeros capítulos de Hechos, con Pedro y Cornelio, con Felipe y el etíope, con los gentiles en Efesios, es una manifestación clara de cómo lo que sucedió en un primer momento para los judíos, Pentecostés, Hechos 2, se fue replicando en diferentes lugares con los que no eran judíos. Y ni qué decir el ministerio de Pablo a los gentiles, ni qué decir las cartas de Pablo diciendo ya no hay judío ni gentil, etcétera, etcétera. Sí, es de interpretación. Gente de todo pueblo y nación en Apocalipsis capítulo 7. Es la interpretación más fácil, yo diría obvia, digamos, y es la más respaldada por el grueso de las personas. Estaba viendo uno de los videos escuchando a R.C. Sproul y él dijo de este texto que él había escuchado gente que hablaba del otro redil, dando a entender a cómo Jesús estuvo en otros planetas. Ajá. Entonces, que introducía la idea, que es curioso, porque R.C. Sproul lo cuenta como algo que él escuchó, pero él está muerto de risa de que la propuesta es tan fantasiosa y tan ridícula que él al final dice, claramente no hay posibilidad que se refiera a algo como esto. Entonces, esto es una interpretación un poco más, menos aventurera. Sí. No como la aventurera que me comentabas de pensar que el asalariado es para negar la posibilidad de que el pastor sea asalariado. Entonces, eso también me parece aventurera para poner un adjetivo agradable, bonito y decente, porque podría llamarla de otras maneras. Cosas prácticas, José, de entender hoy a la luz de la iglesia para nosotros hoy. Recordar, reconocer, confiar en este Jesús pastor que significa para nosotros hoy. Exacto. Sí, me parece que esa es probablemente la más directa aplicación. Es un pastor cuidador. Es un pastor que en tiempos de dificultad y en tiempos en los que requerís guía, que es siempre, está guiando. Pero tal vez, muchas veces en tiempos de dificultad es más claro como por esa idea del cuido, por esa idea de me hace descansar, de me lleva a aguas que puedo tomar, que eran aguas de cierta forma, veía, como empantanadas, no aguas corriendo, que las ovejas se asustaban del agua corriendo. O sea, conoce el tipo de aguas. Creo que el punto básico del pastor es esa idea del cuidado que el Señor realiza respecto a nosotros las ovejas. Y de nuevo también, me parece siempre valioso, que nos compara con ovejas, no con bueyes, toros, rinocerontes, tiburones, animales imponentes y depredadores, sino una oveja.
A mí me gusta también, reconociendo otra vez, en el Salmo 23, algunos han alegado que habla como de temporadas y de momentos, que me guía aquí, que me lleva allá, que aún por el valle de sombra de muerte, Él está conmigo y no debo temer. Entonces, también la otra cosa que me recuerda es, Jesús no es el buen pastor que me evita el sufrimiento o me evita pasar por momentos difíciles. Es el buen pastor que aun cuando paso por esos momentos, me acompaña, me da fuerzas, me reconforta, me cuida, me guarda, hasta el punto en el que llegue a la casa del Señor. Entonces algunos hablan de esta llegada a la casa del Señor que rompe la parte de lo que habla de las ovejas, porque claramente las ovejas no van a la casa del Señor. Entonces llegar ahí con esta casa del Señor es la idea de finalmente encontrarnos con el Creador. Sí. Y diciendo de principio a fin, el buen pastor te lleva de aquí y te introduce, volviendo a la puerta, a la casa del Señor, a la casa de Dios, para habitar, para estar con Él. Entonces, esa idea también me gusta, ¿verdad? Y reconocer. Hay momentos de la vida donde yo puedo decir, estoy aquí comiendo pasto verde y agua fresca y estoy aquí ovejita pata cruzada. Y hay momentos de la vida donde no hay pasto muy verde, donde estoy padeciendo sed y todavía yo tengo que confiar en el pastor. Y esos momentos son complejos. Sí, y vienen, sin duda. Pero en esos momentos me parece el pastor conoce, ¿no? Conoce a la oveja y las ovejas lo conocen a él. Sí. Un detalle, creo, esencial. Hay una canción que no es la favorita de Diego, que se llama Soy una oveja, de Santiago Benavides. Es un cantante, me parece colombiano, cristiano, canta canciones muy buenas. Pero esa es muy vacilona. Es una canción como para niños. O sea, no sé si la he escuchado. No creo. Y no le va a gustar porque es como para niños, pero es como de... él dice, resistí la idea, pero la verdad es que soy una oveja. Y lo que está queriendo decir es como, yo quería, o sea, no lo está diciendo, pero imagino que lo que estaba pensando es, yo quería ser tiburón, yo quería ser ballena azul, yo quería ser hipopótamo, pero soy una oveja. ¿Has escuchado la idea del animal? ¿Cuál es la palabra que usan? Que uno tiene un animal, obviamente esto es una idea pagana. El animal espiritual. El animal espiritual. Sí. Y uno quisiera que el animal espiritual de uno sea un león, un tigre, una cosa así. Y riquísimo, la Biblia nos dice, papillos, todos ustedes son ovejas. No se anden inventando otras cosas. Pienso mucho en la idea de... hay que ser una oveja que reconoce a dónde te está orientando y a dónde te está guiando. Sí, esa es una clave. Esa idea a mí me reta porque no es fácil y ni es obvio. Exacto. Otra vez volviendo a momentos de la vida, no es obvio donde yo estoy queriendo obedecer y caminar y decir dónde me está guiando el pastor aquí, porque tengo opciones, tengo decisiones pendientes, tengo cosas y realidades en mi vida, y esa parte es retadora también cuando pensamos en que tenemos un pastor que nos guía. Bueno, quiero dejarme guiar y quiero ser bueno en reconocer dónde el pastor me está llamando y dónde el pastor me está jalando, ¿verdad? Exacto. Con su vara, resguardándome de cosas. Refiero ahí al episodio 30 de este podcast en el que hablamos de la voluntad de Dios. Cierto. En ese contexto de lo que estabas mencionando. El pastor cuida las ovejas, ser cuidados por él, ser conocidos y conocer. Y por último, creo, la importancia de la unidad en ese un solo rebaño y un solo pastor. Conocernos parte del rebaño. Incluso para quienes desempeñan o tienen un rol de pastor, Pedro en 1 de Pedro 5 les recuerda que responden al pastor supremo. Claro. O sea, incluso aquellos que, siguiendo un poco la metáfora o la historia que estabas llevando de este evento en la que mostraste tus habilidades pastoriles sí, y de ingeniero agrónomo o de cuidador de ovejas, incluso en ese esquema en el que puede tal vez haber una que otra oveja que sea más líder, todas responden al pastor supremo. Entonces, solo habrá uno. Que a nadie se le ocurra pensar que porque tenga cierto rol deja de ser una oveja más dentro del redil, una oveja más dentro del rebaño y una oveja que responde al único pastor que hay genuino, que es obviamente Jesús mismo. Episodio 64. 64. Gracias por este ratito. Ojalá esta serie les esté animando. Yo pienso en esta serie también en función de prédica. Entonces hay un montón de cosas que mientras pasamos por el texto me hace pensar en ir a un lado al otro, pero
será para otra canción que prediquemos los Yo Soy de Jesús también. Bien. Pero bueno, los invito. Siguientes celebraciones son el 2, 9 y 16 de marzo. Sí es. Marzo estamos iniciando una nueva serie. No vamos a adelantar nada. Así es. Pero estamos muy emocionados. Y la otra cosa que podríamos adelantar es que vamos a ver muy de cerca al pastor. Sí. Entonces, bueno, Así sin es. más, los invitamos para que estén con nosotros en marzo y bueno, bendiciones.